lo que es nuestro estudio del Sermón del Monte. La semana pasada vimos, ¿se acuerdan? El Señor del cristiano. Hoy vamos a ver el afán del cristiano. Y este sería el último texto del capítulo 6 de Mateo. Con este estaríamos terminando ya. Si Dios lo permite, la próxima semana partiríamos con el capítulo final, que sería el 7, que son varias clases, ¿ya? El afán del cristiano. Y como texto base tenemos Mateo 6, del 25 al 34, que dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Ahí está. No sé si ustedes se acuerdan de este texto. ¿Se acuerdan de una predicación, no? Del comer. Esa era la predicación que el Señor por gracia y misericordia nos ha dado de poder exhortar, pero esa predicación iba más relacionada con nosotros siempre recordamos esa frase que está aquí que dice, más buscar el reino de Dios y su justicia, ¿y qué? ¿Y todo lo demás? Ya, no dice así. No. No dice y todo lo demás será añadido. Dice, más buscad primeramente el rey y su justicia y todas estas cosas. De hecho, la vez que yo he predicado se ha tratado de eso. Porque nosotros decimos buscar el reino de Dios y todo será añadido. Y no es así. La palabra dice que todas estas cosas, y uno dice, ¿qué cosas? Pues no es todo. Dice todas estas cosas, dice. Le voy a hacer como un repaso. Dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos y qué vestiremos? O sea, ¿qué vamos a comer, qué vamos a beber? Está hablando de tres cosas, ¿cierto? Porque los gentiles buscan, ¿cuáles cosas? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué cosas? Serán añadidas. ¿Ya? Entonces, cuando uno le dice todo será añadido, no. Jesús dice que todas estas cosas, ¿y cuáles cosas? Él tiene un contexto, ¿cierto? Está hablando de comer, beber y vestir. Y ahí está
que a veces nosotros aplicamos este texto como que todo va a ser añadido. No, Jesús está diciendo que el comer, el beber y el vestir, Él lo va a añadir. Que eso está asegurado porque es promesa del Señor. Y de eso se trataba esa predicación. Pero hoy día vamos a ver otro tipo de cosas en este estudio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo parte este texto? ¿Qué dice? Por tanto, y ese por tanto, hemos aprendido algo nosotros, ¿cierto? Cuando la Biblia dice por lo tanto, ¿ya? O en resumen, así que, quiere decir que algo estaba hablando antes y ahora está diciendo por tanto. Es decir, que lo que va a decir ahora tiene relación con lo que venía hablando antes, ¿cierto? ¿Y qué es lo que venía hablando antes nuestro Señor Jesucristo en ese por tanto os digo? Estuvo hablando Jesús, que esto lo estudiamos, que ¿cuál tesoro queremos tener? ¿Se acuerda? Y habían dos opciones, hacer tesoro en la tierra o en el cielo, que el resultado es que algo es temporal o pasajero o algo eterno. Después Jesús habló de cuál ojo queremos, con cuál ojo queremos mirar, que era bueno o maligno, y cuál era el resultado, tener luz o andar en tinieblas. Y la semana pasada vimos a cuál Señor queremos servir, a Dios o Mamón, que significaba o el resultado era servir a Dios o a las riquezas. ¿Se acuerdan? Entonces, eso hemos visto en las 3 últimas semanas. Entonces, cuando Jesús dice, por tanto, quiere decir de que, como venía hablando de esto, ahora va a ser un resumen. Va a ser algo más consolidado de todo lo que estaba hablando anteriormente, ¿cierto? Ahora, ¿se acuerda que nosotros decíamos, ¿qué vamos a elegir? ¿Tierra o cielo? Cielo. ¿Ojo bueno o maligno? ¿Servir a Dios o a Mamón? Ya, entonces cuando dice por tanto, quiere decir que lo que vamos a ver hoy día lo que viene es para nosotros. ¿Ya? ¿Ya? ¿Avanzamos? Ya. Entonces, la enseñanza principal de lo que ha venido hablando Jesús, de todo lo que ha venido señalando en su enseñanza, es de no afanarnos, no preocuparnos, no poner la mira en cosas terrenales, no servir a las riquezas, tener un buen ojo, ¿cierto? Hacer tesoro en el cielo. Eso ha venido hablando el Señor. Ahora, suena muy poético decir hacer tesoro en la tierra, pero en la práctica, ¿qué significa? Es cuando nosotros nos preocupamos por el comer, por qué vamos a vestir, qué vamos a beber. ¿Ya? Entonces ahí Jesús dice, no se preocupen por el comer, no se preocupen por el beber, no se preocupen por el vestir, porque preocuparnos de eso es afanarse, es preocuparse, es pensar que Dios no tiene el poder para poder sustentarnos. Es pensar que Dios necesita ayuda, que necesitamos nosotros suplir esas cosas, ¿cierto? Y es cierto, y lo vamos a ver en este estudio, no es que usted se va a quedar en la casa y le va a bajar el pan, va a bajar del cielo como a Elías, ¿cierto? Que va a venir un cuervo, le va a traer la carne. No, ¿cierto? Sino que el Dios nos va a dar siempre la fuerza, nos va a dar siempre el ánimo para poder conseguir nuestro alimento. El comer, el beber y el vestir es promesa del Señor. Es una promesa. Y Dios no es hombre para mentir, ¿cierto? Ahora, se contradice, ¿alguien puede leer Mateo 6:11? Amén. Esto ya lo vimos ya, 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dánoslo hoy.
Entonces, es como por un lado, el Señor me enseña a orar, Señor, dame el pan, y por otro lado me está diciendo, no te preocupes por el pan, ¿cierto? Entonces, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿cierto? Así el Señor nos enseñó a orar. Pero aprendíamos en esa ocasión, ¿cierto?, que cuando el Señor dice que le pidamos el pan nuestro de cada día, es porque está reservado, porque está garantizado. Es como, Señor, dame la porción que me corresponde para el día de hoy. Porque dice el pan nuestro. Porque el Señor lo ha prometido, entonces ya es nuestro. Solo nosotros le decimos, Señor, dame la parte que hoy me corresponde. ¿Ya? Ahora, dice el Mateo 6:32, dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Ya? Entonces, preocuparse por el comer, por el vestir, por el beber y el vestir, es una característica principal de alguien que no conoce a Dios, de los gentiles. Cuando aquí habla de los gentiles, nosotros somos gentiles, ¿cierto? En la relación que nosotros no somos del linaje de Israel. Pero en este contexto, cuando dice los gentiles, se está refiriendo a aquellos que no conocen a Dios. ¿Ya? Y si bien es cierto, nosotros, porque aquí no está hablando de algo puntual del pan, sino del comer, que involucra el alimento, la comida, el almuerzo, ¿cierto? ¿Alguna vez usted y yo nos hemos preocupado por el almuerzo, por ejemplo, qué vamos a hacer mañana, que a lo mejor que escasea? Pero no es la preocupación esa, hoy la típica pregunta, ¿qué hago mañana de almuerzo? No esa preocupación, porque igual tiene en el refrigerador, hay cositas, en la despensa hay arroz, hay tallarines, y uno dice, hoy todos los días el mismo problema, ¿qué hago mañana de almuerzo? ¿Ya? Pero no estoy hablando de esa preocupación, sino de la preocupación cuando no hay nada que hacer, no hay nada en la despensa, no hay nada en el refrigerador, ¿cierto? ¿Le ha pasado alguna vez que hemos llegado como, entre comillas, a ese extremo? La pregunta es, ¿alguna vez te faltó? No. Nunca. ¿Alguna vez le faltó, hermano? ¿Sí? Pero no se nota. Pero mire, nunca nos ha faltado. Y Dios siempre nos ha dado más de lo que realmente podríamos tener, como ya solo para sobrevivir. Siempre el Señor nos ha dado más. ¿Ya? Entonces, preocuparse por ese tipo de cosas es como no confiar en el Señor. De hecho, Jesús un poquito más adelante les dice hombres de poca fe. Porque tiene relación con la fe, con la confianza que nosotros tenemos en Dios de que Él va a proveer, aunque no haya nada en los bolsillos, no haya nada como para ir a comprar al almacén, Dios va a proveer. Hay muchos testimonios de personas que en escasez, alguien llegó a la puerta, ¿cierto? Golpeó, y esta familia no tenía nada para comer, y llega alguien, miren, no sé por qué, pero aquí le traigo algo, un pastel de choclo. Y uno ve que la mano de Dios. Ahora, siempre a nosotros nos va a gustar más que nos bendigan a nosotros, pero cuando usted esté haciendo algo rico y sienta del Señor compartir con algo, no deje pasar ese sentir, porque a lo mejor Dios está tomándonos a nosotros mismos para bendecir a otros. Entonces, cuando lo sienta, hágalo. Y bendiga a lo mejor al vecino, a alguien que a usted se le puso, uno decir, no sé por qué se me puso en la cabeza a tal persona. Dios algo está haciendo, está moviendo algo para poder llevar el sustento a quien lo necesita. Amén. Nosotros, la semana pasada hablábamos acerca de los bombardeos, esto que hace la televisión, los comerciales, ¿se acuerdan? De que necesitamos algo, que necesitamos una zapatilla, que necesitamos la ropa, que los 3 días de Ripley de liquidación, que viene el Black Friday, que viene tanta cosa, hermano, todo para
a nosotros bombardearnos como que nosotros necesitamos algo, pero en realidad Dios tiene asegurado para nosotros todo el sustento, todo el comer, todo el beber y todo el vestir. Y para vestir, hermano, Dios nos ha dado más que siempre la misma prenda, siempre el ropero, a veces abre el ropero, ¿cierto? No tengo qué ponerme, está lleno, ¿cierto? Y ahí a veces somos mal agradecidos con el Señor. Bien, avancemos. El Señor dice, no os afanéis. ¿Qué significa el afán? El significado de afán es una preocupación intensa por algo. Preocupación intensa por algo. Esto no lo anoten, pero mire, la palabra afán viene de una palabra griega que significa merinao, que en el fondo quiere decir dividir en dos partes, ¿ya? La palabra afán en su griego viene del origen de una palabra que significa dividir. Y habla, en este caso, de una persona que está distraída o que tiene una preocupación por cosas que producen ansiedad, tensión y presión, ¿ya? Esta palabra describe a una persona que tiene la mente dividida en dos pensamientos, ¿ya? No sé si a veces nosotros estamos preocupados, ¿cierto? Y estamos hablando con alguien y estamos en la mente, andamos en otro lado. ¿Le ha pasado alguna vez o no? Que a veces hasta ni le ponemos atención a lo que nos están diciendo y la otra persona dice, no me estás poniendo atención, te estoy hablando y tú andas quizás dónde dando vueltas. Eso es porque esa persona está dividida con un pensamiento en uno y tratando de ponerle atención a la persona que le está hablando. Entonces el afán tiene que ver con eso. Es decir, ¿cuál es el afán? Es que yo en este momento estoy viviendo algo, pero mi mente también está pensando en el día de mañana. En una preocupación, en una ansiedad por lo que tengo que hacer o por el problema que tengo que enfrentar, ¿cierto? Porque las preocupaciones no nos dejan tranquilos. A veces nosotros nos acostamos, ¿cierto? Y la mente es tan poderosa, ¿cierto? Porque tú empiezas a darle vuelta y no te deja ni siquiera dormir, ¿cierto? Y logras quedarte dormido y despiertas y ahí está la preocupación. Y viene la preocupación. Entonces ese es el afán, es la exageración o la preocupación exagerada por algo, ¿ya? Ahora, hay un afán que es de alguna forma positivo. Y aquí lo vamos a ver. Si alguien puede buscar en Segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 12 en la Nueva Traducción Viviente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Capítulo 3, versos 6 al 12, Nueva Traducción Viviente. No sé quién la tiene por ahí. Hermano Orlando, ¿tiene el micrófono? Ya. Sí. Y ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen la tradición que recibieron de nosotros. Pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. Pues ustedes saben... En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Amén. Ahí está. Hay una parte de lo que leyó el hermano Orlando, por ejemplo, en la Reina Valera, dice, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche.
Entonces ahí es lo que está hablando de ese afán de ser diligente, de ponerle el empeño, de poder trabajar, de poder ser responsable. Ya en ese sentido, ese afán que habla Pablo, donde él se refiere a cómo él trabajó, se refiere a eso, más que como una preocupación, se está refiriendo, ese afán está hablando, como les decía, de algo responsable, diligente, no ocioso, porque él le está recomendando a los demás que no sean ociosos, sino que trabajen por su propia comida. Ya para que no nos confundamos, porque podemos leer ese texto y decir, pero ¿cómo Jesús dice que no nos afanemos? Y Pablo está diciendo que él trabajó con mucho afán, ¿cierto? Pero en ese afán estaba puesta su diligencia y su responsabilidad, ¿ya? Pero el negativo, ¿ya? Que dice ahí Filipenses 4:6, ya que concuerda con lo que Jesús nos está enseñando, donde dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Ya? En la Nueva Traducción lo dice, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracia por todo lo que Él ha hecho. ¿Ya? Es decir, cuando nosotros estamos afanados, estamos preocupados, estamos con alguna angustia, estamos con alguna ansiedad, lo que nosotros debiéramos ir a las rodillas, a orarle al Señor, a presentar esta ansiedad para que Él nos quite ese temor y Él pueda a través de la oración consolarnos, fortalecernos, darnos ánimo para enfrentar esos momentos de ansiedad, porque todos pasamos por momentos ansiosos, ¿no? Usted tiene que ir a dar un examen, tiene que ir al médico, tiene que ir a una entrevista de trabajo, tiene que enfrentar un problema, tiene que ir a aclarar algo con alguien y vienen los nervios, decimos nosotros. Los nervios, decimos, estoy nervioso, estoy nerviosa, ¿cierto? Y eso es ansiedad, es afán, ¿ya? Entonces dice que debemos esas cosas entregárselas al Señor. La responsabilidad. Jesús puso 2 ejemplos. ¿Ya? Puso a los pájaros, ¿se acuerda? Dice, miren los pájaros. Después dice, miren las flores, ¿cierto? Y de ahí vamos a aprender algo nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando Dios habla de los pájaros, lo que está diciendo, miren los pájaros que no siembran ni ciegan, ¿cierto? Y Dios los alimenta. Pero no es que los pájaros se queden en los nidos y les baje los alimentos del cielo. No. Dice, ¿qué hace con los pájaros? Dios los ha provisto del instinto que le permite buscar su alimento. Ellos construyen sus nidos, buscan el alimento, Dios les provee las hierbas, los insectos, la carroña, en fin, de lo que se alimenten, el Señor les provee, como quien dice, los materiales, ¿ya? Para que ellos puedan trabajar y conseguir su sustento. ¿Por qué digo esto? Porque alguien podría pensar, pero como les decía, los pájaros no se quedan ahí esperando que les lleguen los alimentos o que no necesiten alimentarse. No, Dios les provee, ¿cierto? Les provee ese instinto para que ellos tengan, como podríamos decir, esa inteligencia para construir sus nidos, para ir a buscar los alimentos, para traérselos a sus polluelos, ¿cierto? Eso que nosotros vemos, Dios lo ha dado a ellos. Y en el caso de las flores, dice que Dios le ha provisto de un proceso complejo donde ellas extraen su sustento del sol y de la tierra. El proceso llamado, ¿alguien sabe cómo se llama el proceso? Fotosíntesis, ¿cierto? Eso no sé de qué año es de enseñanza básica. ¿Tercero? ¿Se pasará eso? La fotosíntesis. Y dice que las flores se visten, ¿cierto? Porque Dios las viste, ¿cierto? Pero no es que Dios venga, ¿cierto? Con una ropita y le ponga la ropa, ¿ya? Sino que Él dice, lo que está diciendo, al igual que los pájaros, que Dios les da, ¿cierto? Ese poder, ese proceso llamado fotosíntesis, donde las flores sacan su energía desde el sol, desde la tierra, la savia que sube, ¿cierto? Y con ello ellas se visten hermosas, ¿cierto? Con los colores que Dios le ha provisto. Entonces, tomando esos ejemplos de los pájaros y de las flores,
¿cuál es nuestra responsabilidad? Porque también podríamos quedarnos pensando y esperando que Dios nos dé la comida en la boca, nos dé algo para beber y Él venga y nos vista. No, no es así. En el caso de nosotros, Dios tiene el poder de proveer milagrosamente como lo hizo Elías. Sí, Dios tiene el poder. ¿Se acuerdan cómo Dios alimentaba a Elías? Con los cuervos, ¿cierto? ¿El agua de dónde la sacaba? Del arroyo. Y también la viuda, ¿se acuerda que Dios le habló a la viuda para que vistiera, para que le diera de comer a Elías? ¿Dios lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Pero nosotros no somos Elías, ¿ya? Somos hermanos, somos cristianos, somos discípulos de Cristo. Lo que ha hecho con nosotros es que nos ha provisto de vida, nos ha provisto de salud, nos ha provisto de inteligencia y de fuerza para trabajar por el sustento nuestro. A la raza humana Dios le ha dado que existan los agricultores, que existan los pescadores, las carnicerías, las verdulerías, las panaderías, la heladería, las pastelerías, las chocolaterías, ¿qué más? La fiambrería, bien. La ferretería, no, eso no es para comer. Entonces, Dios ha provisto al hombre de esa inteligencia. A nosotros nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, la inteligencia para poder hacer un trabajo. Le ha dado destrezas manuales, destreza intelectual, con el cual tú puedes desarrollarte y Dios usa eso para darnos de comer, darnos de beber y darnos de vestir. Gloria a Dios. Jesús, cuando dice, mirad las aves del cielo, mirad las flores del campo, ¿cierto? Él nos está pidiendo que reflexionemos. Él dice, nos está poniendo un ejemplo, miren las aves, miren las flores. Y él dice, miren cómo las aves Dios las alimenta y miren cómo las flores Dios las viste, ¿ya? Entonces él dice, ¿cuál es la enseñanza? Que por afanarse, dice, que la vida es más que la comida y el cuerpo. Lo más importante es la vida, más que la comida y el cuerpo, ¿ya? Y él dice, analicen, miren las aves del cielo. ¿Qué es lo que ellas no hacen? No siembran, no cosechan, no guardan comida. Pero Dios las alimenta. Y después dice que tampoco que el afán no produce en nosotros, o las preocupaciones no nos añaden días de vida. ¿Ya? Es decir, porque podríamos tener un propósito de decir, me voy a preocupar harto para que los días me sean alargados. No, la única promesa para alargar los días es cuando nosotros honramos a nuestro Padre y a nuestra Madre. Ahí hay una promesa. Pero en este caso dice Jesús, de tanto preocuparse ustedes no van a ganar más días de vida. Y nos dice, miren las flores del campo. ¿Por qué? Porque ellas no trabajan ni se hacen ropa. Pero Dios las viste. Entonces yo creo que ese cuadro es como muy explicativo de lo que Jesús nos está enseñando. Nos pide que miremos, que analicemos, que pensemos en lo que nos rodea, que pensemos en las aves, que pensemos cómo Dios trata a las aves y cómo trata a las flores. Y hay una razón fundamental que Jesús menciona cuando Él está hablando, que dice, ¿acaso ustedes no valen más que las aves y las flores? Es decir, nos está diciendo que nosotros somos más valiosos para Dios. Porque Él dice, ¿no hará con vosotros mucho más, hombres de poca fe? ¿No valen ustedes más que aquellas cosas que las aves del cielo y que las flores del campo? ¿Cuántos dicen amén? Valemos más que eso. Entonces, Jesús nos está diciendo cómo Dios no se va a preocupar de ustedes, cómo Dios no les va a proveer el comer, el beber y el vestir. Ese es el fondo del mensaje de Jesús. Nosotros valemos más que los pájaros y las flores. Resumiendo, ¿cuál es la enseñanza de
de este pasaje, o qué nos quiere decir el Señor en pocas palabras, que lo primero que todo es que tenemos que confiar en Dios. Si somos verdaderos hijos de Dios, entonces debemos descansar y confiar en el cuidado que Dios tiene de nosotros. Ver cómo Él cuida de las aves y viste a las flores, así también lo hará contigo. Así también lo hará con ustedes, amados hermanos. ¿Por qué digo que hay que confiar en Dios? Porque Jesús, ahí de lo que estábamos leyendo en Mateo 6:30, le habla a los hombres de poca fe. A los que dudan de esto, le habla hombres de poca fe. Entonces es un tema de fe, es de confianza. La ansiedad y el afán son incompatibles con la fe. ¿Ya? Porque si yo me empiezo a preocupar por el día de mañana, estoy haciendo de lado a Dios. ¿Ya? Estoy haciendo de lado a Dios. Ahora, igual es cierto que a veces nosotros podemos obrar mal, y obviamente eso nos va a traer preocupación. Y ahí cabe la misericordia de Dios que nos puede ayudar. Pero si nosotros estamos obrando bien, obedeciendo su palabra, el Señor nos ha prometido que el comer, el beber y el vestir no nos va a faltar. ¿Ya? ¿Cuál es la segunda enseñanza de lo que hemos estado viendo? Es que siempre la prioridad debe ser Dios. ¿Por qué razón? Porque Jesús dice que lo que primero debemos buscar es el reino de Dios y su justicia. O sea, tampoco es de quedarnos a brazos cruzados y esperar que Dios nos bendiga. La invitación de Jesús es que busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Ya? ¿Se acuerdan de Marta y María? Sí. Sí, nos hemos acordado de Marta y María. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Afanada y turbada está. ¿Por qué? Porque ella estaba preocupada y mira que la María no me ayuda, mi hermana no me ayuda, ¿cierto? Y Jesús le dice, Marta, tranquila, calmación, tranquila en John Way. Estás afanada y estás turbada. Turbada, la palabra turbada, bueno, los que alguna vez han andado en avión, cuando el piloto dice, por favor, abróchense los cinturones, porque estamos pasando turbulencia. ¿Y qué es las turbulencias? Que los vientos vienen de todos lados y mueven el avión. Entonces, o cuando decimos, viene una turba de gente, es porque mucha gente. Entonces, cuando Jesús nos habla que estamos turbados, es porque tenemos muchos pensamientos en la mente que no nos hacen pensar claramente o con nitidez. Entonces Jesús le dice a Marta, afanada y turbada estás, porque ella estaba, como decía la palabra, ¿se acuerda? Afán es tener la mente dividida. O sea, por un lado ella sabía que estaba Jesús, pero por otro lado estaba preocupada de las otras cosas. Entonces, la prioridad debe ser siempre el Señor. Jesús, Señor. Si nosotros vamos a hacer un trámite, antes de salir de la casa, ore al Señor. Si va a ir al médico, antes ore al Señor. Si le duele la cabeza antes de tomarse el Mejoral, pues ya no existe. El Aliviol tampoco. El Mejoral. La pastilla china. La olea china. Claro. Antes de eso, primero ora al Señor y después se toma la... ¿Ya? Porque, mire, incluso cuando Jesús, ¿se acuerda de la parábola del sembrador? Dice que la semilla que cayó entre espinos, dice que la semilla que cayó entre espinos, dice, pero el afán y las riquezas ahogan la palabra. ¿Ya? Porque aquí a veces nosotros hemos tenido, y hemos hablado muchas veces, que recibimos la palabra, pero el afán de la vida, como el trabajo, que tengo que hacer esto y tengo que dejar a Dios de lado por atender todas estas cosas, dice, eso ahoga la palabra. Porque nuestra prioridad no está siendo el Señor. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una actividad, un trabajo que nos está impidiendo servir al Señor como corresponde, pidámosle al Señor, Señor, dame un trabajo que me permita estar en los medios de gracia, ir a la iglesia, no perderme los cultos del Señor,
pero a veces lo dejamos así. Lo dejamos así y eso se va perpetuando en el tiempo y nos enfriamos. Amén. Ya. Tercera enseñanza es ser responsables. El hecho que el comer y el vestir, el beber, el comer y el vestir son una promesa de Dios, eso no nos exime de ser responsables con nuestra vida, nuestra familia y con nuestro entorno. O sea, hemos visto citas bíblicas que hablan que nosotros debemos proveer para los nuestros. ¿Y qué significa eso? Que tenemos que trabajar. El Señor nos va a suplir. Y aunque a ti algún día te digan, estás despedido, ¿alguna vez a alguien aquí le han dicho que está despedido? Sí. ¿No hemos muerto? No. El Señor siempre va a proveer. De hecho, aquí hay testimonio, hermanos que están acá, hermanos, que cuando han estado sin trabajo ha sido la mejor época, hermano. La mejor época, hasta han veraneado, hermano, sin trabajo. Yo me acuerdo, hermano Tommy, que él va, en cesantía total, hermano, hasta veraneó como nunca antes, y eso lo hace el Señor, hermano. Él provee. Por eso no nos preocupemos. Mire, a mí me pasó, yo trabajé 17 años en una empresa, y mi idea era que cuando me despidieran, yo ahí ya se acabó todo. No. El Señor me sorprendió ahí y me dio un trabajo, hermano, que tengo hasta el día de hoy. Allá duré 17 años, aquí ya voy para los 18 años, hermano, en ese trabajo. Y yo pensaba que no iba a suceder algo así, y sucedió, porque Dios es fiel. Por eso, primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y además ser responsables con nuestros compromisos, ¿ya? Debemos trabajar para sustentar a los nuestros. Además, debemos ser responsables con nuestra economía, pagar nuestras deudas. Paga lo que debes. Algo así era. Debemos pagar los impuestos. Sí, amén. Mire, yo esto lo hemos hablado acá en la iglesia. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a comprar algo y le decimos, démelo sin boleta? Estamos mal, hermano. Porque el impuesto es algo que el Señor nos manda a ser responsables y respetar las leyes. Cuando nosotros hacemos, claro, estamos diciendo, me voy a ahorrar, me va a salir más barato, pero estoy faltando a las leyes terrenales. Debemos ser responsables, ojalá ahorrar. No de la forma que hablamos el otro día, ¿cierto? Así como que ahorrar y dejar a todos los cabros chicos sin comida porque hay que ahorrar. No, hay que ser responsable y ser responsable con nuestra economía. Si te llega la famosa carta o el famoso correo de la tarjeta Club Líder, tienes un crédito preaprobado por 3 millones de pesos. Te tienta, ¿cierto? Y tú vas y te endeudas. Y a lo mejor no tenías necesidad y terminas cargando después una deuda que se hace insostenible por no ser responsable. Tampoco se trata de ser egoísta y de no, pero en la sabiduría de Dios y la inteligencia que Dios nos puede dar, ser buenos administradores de nuestra economía. No ser botarata, como se dice por ahí, ¿cierto? Gloria a Dios. Bien. Y por último, estar tranquilos. Seguramente van a venir momentos difíciles. Todos vamos a pasar algún momento difícil, algún momento de incertidumbre, una mala noticia, un ser querido que ha partido, un diagnóstico de una enfermedad grave, ¿cierto? Pero la palabra del Señor dice que debemos buscar el reino de Dios y su justicia, porque Él está en control de nuestra vida. Amén. Entonces, el estar tranquilo, hermano, habla. Oiga, ¿se acuerda cuando Jesús iba en el mar, en la barca, y la barca casi se hundía? ¿Y Él cómo iba?
Durmiendo. ¿A quién no le gustaría en medio del problema, en medio de las dificultades, sí, acostarse en la noche y dormir plácidamente? Pero no, nos preocupamos. Entonces dice, como decía Filipenses, ¿cierto? Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. A la rodilla, a orarle al Señor, mira Señor, estoy intranquilo y no quiero estar así, Señor, dame la paz. La palabra de Dios dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú me haces confiar. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Porque a veces nos sobrepasa la preocupación. Pero el Señor a través de su palabra nos está pidiendo que estemos tranquilos. Entonces podríamos decir, aquí lo que está enseñando Jesús es que debemos confiar, que Él debe ser la prioridad, que debemos ser responsables y debemos estar tranquilos. Confiar, prioridad, responsable, tranquilo. O sea, los cuatro los vamos a encerrar en esas 4 palabras, ¿ya? Confiar en Dios, la prioridad que sea Dios, responsable y estar tranquilo.